Cerramos el segundo mes del año y la tendencia no parece revertirse. Fuera del plano local, donde seguimos a la espera de señales más optimistas por parte del gobierno, el contexto internacional vuelve a marcar una notada volatilidad y mucho nerviosismo en los mercados y las cotizaciones. Pero repasemos un poco qué pasó. En lo local, los bonos soberanos en dólares volvieron a marcar nuevas caídas esta semana con un riesgo país en máximos en torno a los 1.510 puntos. Así, los títulos de la extranjera vieron caídas promedio del 2.4% en la semana y 5% en el mes, cotizando con rendimientos cercanos al 17% y paridades al 36%. Con mejor performance, los ley local reflejaron variaciones positivas del 1.2% en promedio en la semana, pero con correcciones del 3% en promedio a lo largo de toda la curva. De esta forma pasaron a rendir entre 17 y 18% con paridades por debajo del 35%. Pasando a los títulos en pesos, los ajustables por ser tuvieron movimientos en la semana negativos, pero cerraron el mes con subas del 2.8% promedio, mientras que los bonos dólar link avanzaron 1.5 en la semana y cerca de 0.9 en el mes. En cuanto a las licitaciones, el Tesoro logró refinanciar los vencimientos de la semana y del mes, manteniendo las tasas cercanas al 38-39%. Hacia adelante mantenemos el foco en los vencimientos que se vienen en el mes entrante. Marzo será largo, pero algo más tranquilo en relación a vencimientos. Los mismos totalizan un monto en torno a los 168 millones de pesos, un nivel bastante inferior al promedio mensual de los 258 mil millones del último trimestre del 2020 y a los 225 mil millones de los primeros 2 meses del año en curso. Por su parte, el cronograma de fechas de licitación del Tesoro ya fue anunciado para el mes de marzo y se concentrará en 13 millones el 16, el 22 y el 29 del mes. Ya en el plano cambiario, la autoridad monetaria sigue siendo protagonista con las constantes intervenciones dentro del mercado que va marcando el ritmo de la devaluación de la divisa. El BCR en este contexto logró acumular unos 600 millones de dólares en febrero, luego de los 157 millones de enero y acercándose al saldo positivo de diciembre. Puntualmente, intervino con compras en 14 de los 18 días hábiles del mes a un ritmo promedio diario de 36 millones de dólares por día. En este marco, el Banco Central intentó ir desacelerando el ritmo de devaluación con el fin de evitar mayores presiones inflacionarias, algo que logró materializar la semana pasada, pero que no terminó de sostener estas últimas ruedas. En concreto, el dólar mayorista sumó 78 centavos esta semana por encima de la corrección de la semana anterior. En el mes, el billete aumentó un 2.9% para cerrar en torno a los 89 pesos con 83 centavos. En cuanto a los dólares financieros, tanto el contado con liquidación como el dólar bolsa subieron cerca de 1.2% esta semana. Sin embargo, en el balance mensual la tendencia es a la baja. El contado retrocedió 3.5% hacia los 145 pesos, mientras que el dólar MEP bajó 4% hacia los 141 pesos. La brecha cambiaria en este marco se ubica en torno al 67 y 51% respectivamente, por debajo de los niveles del 72 y el 69 que veíamos a final de enero. Si analizamos la renta variable, febrero comenzó muy positivo para el Merval, donde a mediados de mes llegó a subir un 14.5% en dólares. El optimismo de las primeras 2 semanas se cortó con la falta de avances en las negociaciones del gobierno con el FMI y la poca certidumbre respecto a este punto. También se sumó en los últimos días las correcciones de los mercados internacionales y los ruidos políticos provenientes de Brasil, que llevaron a correcciones fuertes en dicho mercado. Todos estos eventos se juntaron en la última quincena de febrero y llevaron al Merval medido en dólares desde los 341 puntos a los 323 actuales. En consecuencia, cierra el mes con un alza del 3.1% y una corrección desde los máximos de febrero del 10%. En pesos, el índice S&P Merval tuvo una variación de apenas del 0.6% en el mes. Por otro lado, ya comienzan a llegar los primeros balances del último trimestre del 2020 de las empresas argentinas. Esta última semana vimos resultados de Tenaris y Vista, ambos mostrando una fuerte recuperación durante el último trimestre del año en sus ventas y nivel de producción. Ya cambiando el eje al plano internacional, los principales mercados de referencia cerraron dentro de un terreno positivo aún después de las correcciones de esta semana. Las últimas ruedas del mes fueron marcadas por la volatilidad en medio del salto de los rendimientos soberanos hacia su nivel más alto en los últimos 12 meses. Por su parte, el índice VIX en este marco llegó a tocar niveles de finales de enero en torno a los 28-29 puntos para luego cerrar este viernes más cercano a los 26-27 puntos. Los inversores en este marco buscan drivers positivos y esperan que se apruebe el paquete fiscal por 1.9 billones de dólares en el transcurso de las próximas semanas, o al menos antes del vencimiento de los beneficios por desempleo. Mientras tanto, los líderes dentro del G20 coincidieron que es necesario evitar contener los estímulos fiscales y monetarios antes de tiempo. La recuperación económica tiene mucho por recorrer y se espera que los gobiernos y los bancos centrales sigan sosteniendo este proceso. En este marco terminamos febrero
con números verdes para Wall Street. Las subas fueron encabezadas por el Dow Jones, que avanzó 3.2% hacia los 30.900 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq sumaron un 2.6 y 0.9% respectivamente. En Europa la tendencia también fue positiva con respecto al mes pasado. En primer lugar, el IBEX 35 español saltó un 5.6% hacia los 9.936 puntos, seguido por el MIB italiano, el CAC 40 francés y, por último, el FTSE 100 británico. Pasando a lo económico y volviendo a Estados Unidos, se registró una menor cantidad de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo. Puntualmente se registraron unas 730.000 solicitudes durante la semana que terminó el 20 de febrero, por debajo de las 845.000 esperados. Cabe destacar que se trata del menor nivel en casi 3 meses. A su vez, la cifra de la semana anterior también se revisó a la baja en 20.000, hasta un total de 840.000 solicitudes. Es un dato positivo para el mercado laboral que viene presentando cierta resistencia para recuperar los niveles de empleo pre-pandemia. Un punto importante, en medio de la expectativa por los nuevos estímulos fiscales y las perspectivas con respecto al manejo monetario de la Fed en función de los objetivos de largo plazo del organismo. Por otro lado, el gasto de consumidor saltó un 2.4% en enero tras caer un 0.4% en diciembre, siendo este el mayor avance desde junio del año pasado y poniendo fin a 2 meses consecutivos de bajas. En este marco, el índice de precios de gastos de consumo personal, el PCE, un indicador que la Fed sigue de cerca, subió un 0.3% en enero después de registrar un alza similar en diciembre. En términos interanuales, alcanzó un alza del 1.5% tras avanzar un 1.4% a diciembre, en línea con lo esperado. Si miramos hacia adelante, en lo local el foco estará puesto en la renta variable, con los balances de las distintas empresas argentinas y los resultados para el último trimestre del 2020. Las expectativas recaen sobre la recuperación que pueda mostrar cada compañía durante este último trimestre respecto al tercer trimestre del 2020, más las perspectivas hacia un 2021 también desafiante. Entre las confirmadas, YPF presentará sus resultados el 5 de marzo, donde se espera una recuperación en la producción de petróleo después de un auspicioso diciembre en las operaciones de Vaca Muerta, pero aún muy golpeado por la crisis ocasionada por la pandemia. La siguiente semana se destacarán los balances de Pampa, TGS, Transener y además del banco francés. En lo internacional nos mantendremos atentos a la dinámica de las tasas y su impacto en los mercados. Mientras tanto, la agenda económica de la semana entrante nos trae los datos de empleo. Febrero se estima será un mes positivo, entendiendo que se ha ido eliminando ciertas restricciones en el país del norte. California, entre otros estados, habilitó la circulación a finales de enero con la reapertura de diferentes negocios autorizados, lo que podría significar una mayor creación de empleo este mes y hacia adelante. Además, el crecimiento de las ventas minoristas mejoró la confianza empresarial y esto puede verse traducido en el mercado laboral. Para ello, además, nos mantendremos atentos a las cifras de empleo de la firma ISM y las nóminas de ADP. Por otro lado, contaremos con la visión de la Fed sobre la evolución de la economía con la publicación de su libro beige. En Europa también contaremos con la tasa de desempleo, al mismo tiempo que el foco estará en lo monetario, con la cifra preliminar de inflación que se estima aumente un 0.2% mensual, dato clave a tener en consideración antes de la reunión del Banco Central Europeo de marzo.